La ciudad de Nápoles, a principios del siglo XX, era un lugar donde las sombras susurraban y la violencia prosperaba en los rincones más oscuros del submundo. En medio de este caos nació un niño, Felice de Lucía, un niño de orígenes humildes, destinado a convertirse en una figura cuyo nombre se susurraría con miedo y respeto. Pero no siempre estuvo claro. Nadie podría haber imaginado entonces que el niño tranquilo, de complexión pequeña y voz suave, pronto se convertiría en el arquitecto de un imperio, una fuerza silenciosa que dejaría huella en el mundo, no con proclamas estridentes ni arrebatos violentos, sino con decisiones calculadas y fría precisión. En el corazón de Nápoles, donde los lazos familiares lo eran todo, el mundo de Felice estaba marcado por una cosa por encima de todo: la supervivencia. La vida a principios del siglo XX no era nada agradable. La pobreza se apoderaba de las calles. Cada día era una batalla, no solo por comida, sino por respeto, poder y seguridad. Siendo un niño de la calle, Felice aprendió rápidamente que las palabras significaban poco. Las acciones, brutales y decisivas, hablaban más fuerte que cualquier otra cosa. Fue allí donde conoció por primera vez el mundo mortífero de la camorra, la mafia de Nápoles. Con tan solo 17 años, ya estaba llevando a cabo lo impensable, una tarea violenta que iniciaría el descenso de su vida hacia las sombras. El primer asesinato fue personal. Emilio Parrillo, un hombre que había ofendido a su hermana, tenía que pagar. En una ciudad donde el honor lo era todo, un insulto como este no podía quedar impune. Con un cuchillo en la mano, Felice silenció el mundo de la vergüenza de su hermana. En el momento en que atacó, algo en su interior cambió para siempre. Ya no se trataba solo de familia, se trataba de poder, control sobre la vida y la muerte, control sobre el destino de los demás. Este era el camino que recorrería el resto de su vida. Pero como todas las cosas, el pasado siempre vuelve a la vida. El crimen de Felice no pasó desapercibido. Las autoridades lo descubrieron rápidamente y para 1917 el joven asesino fue condenado a prisión. Pero la prisión, al parecer, era solo otra parte del plan. 2 años tras las rejas no lo quebraron, sino que lo endurecieron. Tras su liberación, no renunció a la violencia, la abrazó con aún más precisión y determinación. Persiguió a Vincenzo Capasso, el hombre que se había atrevido a testificar en su contra ante el tribunal. Lo encontró y, en un momento de calculada venganza, le quitó la vida a Capasso de un brutal tajo en la garganta. Este era el nuevo Felice, que ahora adoptaba un nuevo nombre, Paul Maglio. Un nombre, como su vida, oculto a simple vista. Pero las autoridades no se dejaron engañar. Felice se había convertido en un hombre marcado. Su destino en Italia estaba sellado. Así que, con una silenciosa determinación, desapareció. Con la habilidad de un fantasma y los instintos de un depredador, Paul huyó. Encontró su camino a Cuba, y de allí, a través de conexiones que luego resultarían cruciales, a la tierra de las oportunidades, Estados Unidos. Corría el año 1920, cuando Paul Ricca llegó a Nueva York. No era el único inmigrante que llegaba a Estados Unidos con un pasado manchado de sangre. Pero mientras la mayoría buscaba la libertad, Paul buscaba algo más, algo mucho más oscuro. Anhelaba el poder, y Chicago era el lugar perfecto para encontrarlo. Fue allí, en las bulliciosas calles y los bajos fondos de una ciudad sumida en la ley seca, donde conocería a un hombre que lo cambiaría todo, Joseph Esposito. Esposito era un hombre influyente, una figura política con profundos vínculos con el mundo criminal, y vio algo en Ricca.
Vio una mente aguda, un comportamiento disciplinado y tranquilo, rasgos que lo diferenciaban de los gánsteres descarados y ruidosos que inundaban la ciudad. Esposito vio el potencial de una poderosa alianza, una que le ayudaría a expandir su negocio a algo aún más formidable. Y así fue en la trastienda del restaurante de Esposito, Bella Napoli, donde Ricca comenzó su ascenso. Pero Bella Napoli no era un restaurante cualquiera. No era solo un lugar de comida. Era un refugio para los políticos corruptos y los poderosos gánsteres de Chicago. En este mundo, Ricca era más que un simple camarero. Era un oyente, un observador. Estudiaba a los hombres que lo rodeaban. Observaba sus fortalezas, sus debilidades y, sobre todo, sus ambiciones. Pero Ricca no era de los que presumían ni hacían ruido. Entendía que el poder se ejercía mejor desde la sombra, y en esa sombra estaba construyendo algo mucho más grande de lo que nadie pudiera imaginar. A medida que su influencia crecía, también lo hacía su reputación. La pandilla Southside, famosa y temida en todo Chicago, empezó a fijarse en él, y en el submundo criminal, la reputación lo era todo. El nombre de Paul Ricca empezó a circular, susurrado con admiración y temor, mientras ascendía rápidamente en la jerarquía. Pero no le bastaba con unirse a las filas. Necesitaba demostrar su valía. Necesitaba mostrarle al mundo hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a los suyos. En 1926, sus acciones serenas y calculadas marcarían un punto de inflexión, uno que consolidaría su lugar en el submundo de Chicago para siempre. Ese fatídico día, cuando la pandilla rival del North Side tendió una emboscada al hotel donde Al Capone y sus hombres cenaban, se desató el caos. Los disparos resonaron por el aire. La gente se agachó para cubrirse. En medio de la violencia, fue Paul Ricca quien primero vio el peligro. Sin dudarlo, corrió al lado de Capone, advirtiéndole justo a tiempo para evitar la lluvia de balas. Pero Ricca no estuvo exento de sacrificios. Recibió una bala en el hombro en el proceso. Pudo haber muerto ese día, pero no lo hizo. En cambio, se ganó el respeto del hombre más poderoso de Chicago. Capone nunca olvidó ese acto de valentía, y su vínculo se fortaleció. A partir de ese momento, la vida de Paul Ricca quedó irrevocablemente ligada al auge del imperio criminal más infame de Chicago. Pero a diferencia de Capone, Ricca nunca buscó el protagonismo. No ansiaba fama ni atención. No le interesaba ser la cara visible de la mafia. En cambio, optó por permanecer en un segundo plano, manejando los hilos discretamente. Y fue en este silencio, en esta presencia serena y calculadora, que Paul Ricca se convertiría en uno de los hombres más poderosos del mundo del crimen organizado. La ciudad de Chicago no tenía ni idea de lo que estaba a punto de presenciar. Un hombre capaz de controlar las mareas del destino sin siquiera pronunciar una palabra. Un hombre que se convertiría en el arquitecto silencioso de un imperio. Pero por ahora, aún era pronto. La historia apenas comenzaba. Y con el paso de los años, la influencia de Paul Ricca crecería, pero también el peligro. Cuanto más se adentraba en este mundo, más peligroso se volvía el juego. Pronto, sus decisiones no solo definirían su destino, sino también el futuro de todo un imperio criminal. Se habían dado los primeros pasos, pero el mundo de sombras en el que estaba a punto de adentrarse exigiría más que solo astucia. Lo exigiría todo, y Paul Ricca estaba dispuesto a dárselo. Las calles de Chicago a finales de la década de 1920 estaban llenas de tensión, donde cada rincón parecía esconder un secreto, y cada apretón de manos conllevaba una amenaza silenciosa. Esta era la ciudad donde Paul Ricca, ahora abrazando plenamente su nueva identidad, se enfrentaría a una realidad
para la que ningún derramamiento de sangre ni cálculo frío podría prepararlo. La naturaleza impredecible de la lealtad. En el submundo, donde las alianzas eran tan frágiles como el cristal, incluso los vínculos más estrechos podían romperse en un abrir y cerrar de ojos. Y Paul, a pesar de todo su genio silencioso, pronto aprendería que el precio del poder se pagaba con sangre, traición y sacrificio personal. Rika había dedicado años a forjar cuidadosamente su lugar en el imperio criminal de Chicago. Su meteórico ascenso no se debió a la suerte, sino a su mente fría y estratégica, y a su habilidad para permanecer invisible, para pasar desapercibido mientras manejaba los hilos entre bastidores. En un mundo donde el ego y la ambición a menudo llevaban a los hombres a la tumba, Paul Rika dominaba el arte de la sutileza. Comprendió que el poder no necesitaba rugir, podía susurrar, no necesitaba ser temido por todos, solo por las personas adecuadas. Pero a medida que ascendía, una verdad se hacía cada vez más clara. La lealtad era una moneda, y como cualquier moneda, podía devaluarse, malgastarse o incluso robarse. En el corazón de la prohibición, el imperio criminal era una zona de guerra. Las bandas luchaban sin descanso por el control de la vasta economía clandestina de la ciudad, y cada pequeña victoria estaba bañada en sangre. La banda del lado sur, la misma banda que lo había ayudado a ascender, ahora estaba envuelta en una guerra despiadada con sus rivales del lado norte. Y en el centro de este enfrentamiento estaba nada menos que Al Capone, el rey de Chicago. Un hombre cuya presencia se cernía sobre la ciudad como una sombra indomable. Pero a Rika no le interesaba el poder de Capone por el mero hecho de tenerlo. No era un seguidor, era un estratega. Veía en Capone un alma gemela, un hombre que sabía que la supervivencia no consistía en ser el más ruidoso ni el más cruel, sino en saber cuándo luchar, cuándo retirarse y cuándo atacar. Fue en el invierno de 1926, cuando la rivalidad entre las bandas del norte y del sur llegó a su punto álgido, que Rika se vería sometida a una prueba sin precedentes. Un intento de asesinato contra Capone, una emboscada a sangre fría que podría haber acabado con su reinado. Fue el único que estuvo presente. Fue él quien advirtió a Capone justo a tiempo, quien se abalanzó sobre la lluvia de balas para asegurar su supervivencia. El hecho de haber recibido una bala por Capone no hizo más que profundizar el vínculo entre ellos. Era más que un simple acto de lealtad. Era una inversión en su futuro compartido. Y para Capone, era una deuda que solo podía saldarse con lealtad y confianza. Pero incluso en este mundo de lealtades silenciosas, donde cada apretón de manos podía sellarse con un puñal por la espalda, Paul Rika pronto descubriría que la lealtad, como el poder, era frágil. Y aunque Paul se había ganado la confianza de Capone, otros en la organización tenían sus propias ambiciones. Uno de ellos era Tony Joe Butters Accardo, un hombre cuya ambición despiadada reflejaba la esencia misma de la mafia. Accardo era un producto de las calles, un hombre que se había ganado su reputación mediante la violencia sangrienta, no el cálculo. Era el tipo de hombre que creía que el poder se ganaba mediante la fuerza bruta, no la sutileza. Y aunque era ferozmente leal a Capone, veía en la autoridad silenciosa de Rika algo que no podía ignorarse. Veía en Paul a un rival, un hombre que operaba en las sombras, invisible, mientras todos los demás luchaban por la fama. Y ese tipo de poder, creía Accardo, necesitaba ser aplastado. Fue en estos momentos de tensión entre dos hombres de formas muy diferentes que se sembró la semilla de la traición. Accardo, siempre ávido de control, comenzó a socavar discretamente a Rika. Su estrategia era simple: aislar a Paul,
Sabía que si lograba romper el vínculo tácito entre Paul y Capone, podría tomar el control de la banda y desequilibrar el poder a su favor. La crueldad de Accardo era inigualable. No se detendría ante nada para derrocar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y Ricca, la mente maestra discreta, pronto se daría cuenta de que lo único más peligroso que un rival abierto era un rival que operaba en la sombra, como él. Pero Ricca no era un hombre al que se le pudiera ganar la partida. El arte de la guerra no consistía solo en saber luchar. Se trataba de saber cuándo retirarse, cuándo atacar y, sobre todo, cuándo esperar. Ricca comprendía mejor que nadie que una demostración de fuerza no siempre era la mejor respuesta. Su estrategia era más profunda, más psicológica que eso. Dejó que la duda se extendiera. Dejó que Accardo hiciera su jugada. Pero Ricca ya se había asegurado a sus propios aliados, a quienes le debían lealtad, a quienes habían presenciado sus acciones y comprendían el poder silencioso que ostentaba. Y así, cuando llegó el momento, cuando las líneas estaban trazadas y las líneas de batalla establecidas, Ricca supo exactamente cómo responder. Con una sutil maniobra, le dio la vuelta a la tortilla a Accardo, asegurándose de que cualquier ataque en su contra fuera contraproducente. Le dejó claro a Capone que no era hombre al que se pudiera traicionar. Había demostrado su lealtad. Ahora demostraría su poder. Con el paso de los años, el control de Ricca sobre el submundo de Chicago se fortaleció, pero también lo hicieron las tensiones que latentes bajo la superficie. El imperio de Capone comenzaba a mostrar grietas. La ley, cada vez más invasiva, comenzaba a hacerse sentir. Los federales se acercaban, y Capone, antaño intocable, comenzaba a perder su control. La cuestión ya no era quién gobernaría las calles, sino quién sobreviviría a la tormenta. Para Paul Ricca, la supervivencia nunca había sido una cuestión de fuerza bruta. Siempre se había tratado de sobrevivir a todos los demás. Y mientras veía cómo el imperio de Capone comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia ambición, Ricca supo que había llegado el momento. Su propio imperio estaba listo para resurgir, pero solo si lograba navegar por las traicioneras aguas de la lealtad, la traición y el poder. Al final quedó claro. El precio de la lealtad era más que un simple apretón de manos. Era una vida, un sacrificio, una decisión que los perseguiría a todos, porque en la mafia la sangre es más espesa que el agua. Pero al final fue el arquitecto silencioso, el hombre que nunca necesitó gritar, quien emergería como el último en pie. El submundo de Chicago, antaño un mosaico de bandas rivales y alianzas fracturadas, estaba a punto de afrontar un ajuste de cuentas, un cambio que alteraría el curso de la historia. El poder, en su forma más despiadada y embriagadora, estaba en manos de unos pocos hombres, pero Paul Ricca, el silencioso arquitecto del caos, estaba dispuesto a reclamar algo más que lo que le correspondía. Su ascenso dentro del imperio criminal no fue una historia de violencia ostentosa ni triunfos ostentosos. Fue una historia de cálculos cuidadosos, maniobras silenciosas y una profunda comprensión de una verdad. El poder no se toma por la fuerza. Se hereda, se cultiva y se aprovecha cuando llega el momento. Y ese momento se acercaba rápidamente. Al Capone, la figura imponente que una vez dominó el submundo de Chicago, con su descarado carisma y mano dura, se estaba debilitando. La ley lo había estado cercando durante años, pero no fueron los tribunales ni la policía quienes finalmente lo derribarían. Fue su propia arrogancia, su deseo desmedido de reconocimiento público, su necesidad de ser visto, de ser temido. Era un defecto que lo hacía vulnerable, incluso en un mundo donde la vulnerabilidad era el primer paso hacia la muerte.
Paul Ricca, sin embargo, había aprendido hacía mucho tiempo que no era el que más gritaba quien mandaba, sino el que se mantenía oculto, observando, esperando, calculando. Ricca siempre había operado desde la sombra, no solo porque lo prefería, sino porque entendía algo que otros desconocían. La visibilidad era una debilidad. En el mundo criminal, ser demasiado conocido, demasiado expuesto, era un pecado capital. Los federales estaban en todas partes, y la atención mediática, como Capone había aprendido, hacía vulnerables incluso a los hombres más poderosos. Pero Ricca no solo se escondía, estaba construyendo. Cada conexión que establecía, cada información que recopilaba, formaba parte de un gran plan que nadie más podía ver, ni siquiera Capone, su mayor aliado y su rival más peligroso. Mientras el imperio de Capone se desmoronaba bajo la presión de las fuerzas del orden y la disidencia interna, la influencia de Ricca crecía exponencialmente. A diferencia de Capone, quien se basaba en su bravuconería y su capacidad para imponer respeto mediante el miedo y la violencia, Ricca conocía el poder del silencio, de mantener las decisiones más importantes en secreto, lejos de miradas indiscretas. Su ascenso no se basó en una agresión manifiesta, sino en la estrategia, la precisión y la fría previsión. Pero a medida que su reputación se extendía, también lo hacían los peligros que acechaban en cada esquina. El poder atrae enemigos, y aunque Ricca había consolidado su posición, aún no se había enfrentado a la única fuerza capaz de derribar todo lo que había construido: la traición. El delicado equilibrio de poder dentro del submundo criminal era, en el mejor de los casos, precario. La confianza era un bien que se podía comprar y vender, pero rara vez perduraba. Y a medida que la influencia de Paul Ricca se expandía, comenzó a amenazar la estabilidad del imperio que él había ayudado a forjar. Frank Nitti, la mano derecha de Capone y el supuesto ejecutor de la organización de Chicago, comenzó a percibir un cambio. Nitti era un hombre impulsado por su necesidad de control. Era leal a Capone, pero la lealtad a menudo era algo frágil en este mundo, fácilmente fracturada por la ambición. Nitti, aunque leal, sabía que la estrella de Capone se apagaba, y con ella su propia influencia. La pregunta, para él, era simple: ¿quién llenaría el vacío de poder cuando Capone se fuera? Ricca, siempre estratega, sabía que esto se avecinaba. Había visto la ambición de Nitti mucho antes de que él mismo la reconociera. Frank Nitti era un hombre que prosperaba siendo el ejecutor, el hombre detrás del hombre, el músculo. Pero el músculo por sí solo nunca podría sostener las riendas del poder. Ricca comprendía que la verdadera fuerza de un imperio residía en su capacidad de adaptación, de evolución. Y Nitti, a pesar de toda su fuerza, era una reliquia de una era pasada, un hombre incapaz de ver más allá del presente. Era un hombre de fuerza bruta, no de sutileza. Paul Ricca, en cambio, era un hombre capaz de forjar el futuro. A medida que el imperio de Capone se tambaleaba, la tensión entre Nitti y Ricca crecía. Nitti, en su desesperación, cometió un grave error. Subestimó la capacidad de Ricca para consolidar su poder discretamente. Y cuando Capone cayó, condenado a prisión en 1931 por evasión fiscal, Nitti creyó que finalmente había llegado su momento. Asumió el liderazgo, pero no se dio cuenta de que su reinado sería más simbólico que sustancial. Nitti carecía de la visión de futuro, de la influencia discreta que Ricca había cultivado a lo largo de los años. Y era precisamente esta debilidad la que Paul Ricca había estado esperando. Ricca no reaccionó con rapidez. Era paciente y calculador. Tras la caída de Capone, el panorama criminal de la ciudad estaba sumido en el caos.
Era un momento de oportunidad. La oportunidad de tomar el control sin disparar un solo tiro. La posición de Nitti, aunque pública, era cada vez más precaria. El FBI lo tenía bajo vigilancia constante y su salud se deterioraba. Aquello en lo que Nitti había confiado antes, su autoridad visible, su presencia, era ahora su mayor vulnerabilidad. Las grietas en su liderazgo comenzaban a aparecer, pero Rika, con su serenidad habitual, esperó. Sabía que la clave para tomar el poder no consistía solo en esperar el momento oportuno, sino en crearlo. La jugada maestra llegó en forma de una decisión aparentemente trivial, una que cambiaría el rumbo del poder en Chicago. En 1932, Rika, junto con sus leales aliados, logró obtener el apoyo de los actores clave del sindicato, incluyendo figuras como Charles Lackey, Luciano y Meyer Lansky. Estos hombres, influyentes por derecho propio, comprendieron que el futuro de Chicago no estaba en manos de un Nitti débil y enfermizo, sino de un hombre con la visión y la mente estratégica para liderar desde la sombra. En cuanto Nitti flaqueó, fue Rika quien llenó el vacío, maniobrando silenciosamente para asegurarse de que él fuera quien, en última instancia, controlara el destino del imperio criminal de Chicago. La ironía del asunto no pasó desapercibida para Rika. Nunca me había buscado la fama, nunca había necesitado la adoración que hombres como Capone anhelaban. Pero a medida que el fracaso de Nitti se hacía más evidente y los rumores del golpe de estado silencioso de Rika se hacían más fuertes, la verdad era evidente. El hombre que siempre había permanecido en la sombra ahora era quien manejaba todos los hilos. Pero el poder, como Rika bien sabía, era algo frágil. No bastaba con apoderarse de él, había que conservarlo, y conservarlo implicaba navegar por un panorama lleno de alianzas traicioneras, lealtades cambiantes y amenazas constantes. Para 1933, Paul Rika se había convertido en el verdadero poder tras la organización de Chicago. La salud de Nitti seguía deteriorándose y su influencia menguaba. Rika, ahora líder indiscutible, sabía que su reinado sería diferente al de Capone. No se basaría en demostraciones públicas de fuerza. Gobernaría mediante un control silencioso, manipulando los acontecimientos con sutileza, manejando los engranajes de la maquinaria desde la sombra. Pero a medida que consolidaba su posición, algo quedó claro. En el mundo del crimen organizado no existía la victoria permanente. El poder siempre estaba en movimiento, siempre cambiante. Y para Paul Rika, incluso al asumir su puesto en la cima, el precio de ese poder sería mayor de lo que jamás hubiera imaginado. La verdadera prueba de su reinado aún no había comenzado. El poder de un rey no se mide por el peso de su corona, sino por la fuerza de las fuerzas que dirige desde las sombras. Paul Rika, el arquitecto silencioso del imperio criminal de Chicago, lo comprendió mejor que nadie. No le interesaba la grandeza ni el espectáculo que a menudo acompañaban al poder. No le importaba el destello de la fama ni el rugido de sus enemigos. En cambio, Rika construyó su reino con las herramientas invisibles del control: lealtad, miedo y, sobre todo, silencio. En un mundo donde reinaba la violencia, Paul comprendió que el arma más peligrosa no era un arma, sino una mente capaz de ver 5 pasos por delante, mientras la mirada del público estaba fija en los restos del imperio caído de Al Capone. La verdadera guerra se libraba en la sombra. Era una guerra de influencia, de control, donde cada palabra susurrada y cada gesto oculto podían cambiar el destino de todo el mundo criminal. Paul Rika, ahora con el control total de la organización de Chicago, sabía que el poder nunca era estático. Era algo delicado, un panorama en constante cambio,
un reino que se mantenía unido no por la fuerza de los puños de un solo hombre, sino por las maquinaciones silenciosas de su voluntad. Los años posteriores a la condena de Capone, en 1931, marcaron un cambio no solo en la mafia de Chicago, sino en el panorama general del crimen organizado en Estados Unidos. La mafia ya no era solo un conjunto de bandas independientes. Se estaba convirtiendo en una corporación, una vasta red de intereses interconectados, todos compitiendo por el poder, las ganancias y el dominio. La capacidad de Paul Ricca para navegar estas mareas cambiantes, sin siquiera hacer ruido, lo distinguió de los sanguinarios jefes de la mafia que lo habían precedido. Era un estratega en el sentido más estricto, un arquitecto que sabía que el juego nunca se trataba de la fuerza bruta, sino de saber cuándo atacar y cuándo esperar el momento oportuno. Y fue en este tranquilo período de transición que Ricca hizo sus movimientos más importantes. La Gran Depresión había azotado Estados Unidos, sumiendo al país en la ruina financiera, pero para hombres como Paul Ricca representó una oportunidad. El colapso de la economía estadounidense creó un vacío en el mercado negro, y donde otros veían caos, Ricca veía potencial. La prohibición del alcohol, antes considerada una maldición, se había convertido en un río inagotable de ganancias. Y mientras la mayor parte del mundo criminal se afanaba por llenar el vacío dejado por la caída de Capone, Ricca actuó con una paciencia inimaginable. Comprendió que el futuro de la mafia no residía solo en el alcohol. Se basaba en la diversificación, el juego, la extorsión, los sindicatos y más. En cada rincón de Chicago, la influencia invisible de Ricca comenzó a extenderse, tejiendo silenciosamente una red que abarcaba todas las actividades ilícitas. Con cada reunión secreta y cada trato discreto, expandió su imperio y, día tras día, consolidó su control. Hombres como Charles Lucky, Luciano y Meyer Lansky, los arquitectos del Sindicato Nacional del Crimen, vieron en Ricca un hombre que dominaba el arte de la sutileza, capaz de unir a las familias criminales fragmentadas del este y el oeste sin necesidad de derramamiento de sangre. Y fue esta reputación la que le valió no solo el respeto de los jefes de la costa este, sino también un lugar en la mesa del sindicato criminal más poderoso del país. Sin embargo, la verdadera brillantez de la estrategia de Ricca no residía solo en sus alianzas, sino en su manipulación de las fuerzas que lo rodeaban. Mientras otros gánsteres se conformaban con luchar por territorio y ganancias, Ricca se centraba en algo mucho más importante: la paz. Sabía que la clave del poder a largo plazo no residía en el conflicto interminable, sino en mantener un equilibrio donde todas las partes involucradas tuvieran algo que ganar. Esto quedó claro durante la Guerra de Castellamarese en Nueva York en 1930. Mientras dos de los jefes criminales más poderosos de Nueva York, Joe Maseria y Salvatore Maranzano, libraban una sangrienta batalla por el dominio, fue Paul Ricca quien intervino como mediador, una especie de pacificador. Aunque ambos bandos estaban demasiado inmersos en su violento conflicto como para ver el panorama general, Ricca, el forastero, pudo percibir el peligro. La guerra amenazaba no solo la estabilidad de Nueva York, sino también a toda la red criminal que se extendía por el país. El papel de Ricca como mediador no fue solo un acto diplomático, sino una demostración de poder. No se limitaba a observar la guerra, estaba moldeando su resultado. Al enviar a sus emisarios a ambas facciones, trabajó entre bastidores para negociar una paz que asegurara el dominio continuo de Chicago en el mundo criminal. Y al terminar la guerra, con la traición y muerte de Maseria allanando el camino para el ascenso de Maranzano,
Fue Rica quien emergió como el artífice de la paz sin disparar un solo tiro. Este genio diplomático, combinado con su habilidad para permanecer invisible e ileso, marcó un punto de inflexión en el reinado de Rica. Su poder ya no era solo local, sino nacional. Se había aliado con las organizaciones criminales más poderosas del país y había consolidado la posición de Chicago como el eje central de este vasto imperio clandestino. Y sin embargo, a pesar de su creciente influencia, Paul Ricca seguía siendo un fantasma en la maquinaria, operando desde las sombras. Su presencia se sentía, pero nunca se veía del todo. Su nombre se susurraba entre la élite mafiosa, pero su rostro rara vez aparecía en público. Mientras los medios de comunicación se centraban en el espectáculo del legado de Capone, Ricca reinaba silenciosamente sobre la ciudad, invisible e imperturbable. Pero este poder tenía un precio. Por mucho que Ricca se esforzara por mantener la pureza de sus manos, por mucho que se esforzara por evitar el derramamiento de sangre que a menudo acompañaba al liderazgo de la mafia, la naturaleza misma de su mundo implicaba que los enemigos siempre acechaban en la oscuridad. Incluso mientras expandía su influencia, incluso mientras consolidaba su control sobre Chicago, hubo quienes vieron su discreto reinado como una amenaza, quienes comenzaron a murmurar a sus espaldas y a conspirar contra él. Frank Nitti, la mano derecha de Capone y la cara visible de la organización de Chicago, nunca había confiado plenamente en Ricca. Aunque Nitti se había conformado con seguir siendo la figura principal, era evidente que él también albergaba sus propias ambiciones. Su salud se deterioraba y la presión de la ausencia de Capone lo había dejado vulnerable. Pero no era solo su salud física la que se deterioraba, sino también su control del poder. El papel de Nitti como líder de la organización se volvía cada día más simbólico, y a medida que su debilidad se hacía más evidente, la influencia de Paul Ricca sobre la ciudad crecía. Pero no era momento para movimientos precipitados. Ricca comprendía que la caída de Nitti no podía precipitarse. Debía ocurrir de forma natural. Cuanto más luchaba Nitti por mantener el control, más evidentes se hacían sus fallos. Los federales lo cercaban, la presión aumentaba y cada decisión que tomaba parecía aislarlo aún más de sus aliados. Era solo cuestión de tiempo antes de que Nitti se viera obligado a tomar una decisión: sucumbir al peso de su imperio en decadencia o hacerse a un lado y dejar que el verdadero poder emergiera. Ricca no tenía intención de ser la cara visible de la organización de Chicago. Se conformaba con permanecer en la sombra, con la fuerza invisible que manejaba los hilos. Pero a pesar de toda su meticulosa planificación, a pesar de toda su paciencia, sabía que se acercaba el momento en que tendría que tomar una decisión: dejar que Nitti flaqueara y ocupara su lugar, o arriesgarse a perder todo lo que había construido en el caos de un submundo inestable. Se acercaba el momento en que Paul Ricca, el genio silencioso, tendría que emerger de las sombras, no para tomar el trono, sino para asegurar que permaneciera suyo mientras él decidiera. Y en este mundo, donde nada estaba garantizado y todo se compraba con sangre, Paul Ricca sabía que su mayor desafío estaba por llegar. El mundo del crimen organizado en Chicago, antaño dominado por la imponente presencia de Al Capone, era ahora un paisaje de ruinas humeantes. La caída en desgracia de Capone no solo conmocionó al submundo criminal, sino que también dejó un enorme vacío de poder, uno que ningún matón bocazas ni ejecutor sanguinario podría llenar. El imperio de Capone se construyó sobre el espectáculo y el miedo, sobre la intimidación, la violencia y la inquebrantable búsqueda de dominio. Pero cuando Capone fue finalmente doblegado por la ley
y enviado a prisión por evasión fiscal en 1931, marcó el fin de una era, y en el silencio que siguió, un nuevo poder se estaba instalando silenciosamente. Paul Ricca, el estratega en la sombra, había visto el futuro mucho antes de que los federales cercaran a Capone. Desde el principio, Ricca había comprendido algo que Capone nunca había comprendido del todo. El poder no se trataba de proclamas a viva voz. No se trataba de ser el más grande ni el más brutal. Se trataba de longevidad, de sobrevivir a cualquier tormenta, de nunca extralimitarse, de nunca dejar que el mundo supiera tus intenciones hasta que fuera demasiado tarde. Capone se había deleitado con la fama, bañado en admiración pública, y se había deleitado con su propia reputación de violento. Pero Ricca, el arquitecto silencioso, había permanecido oculto en la oscuridad, sabiendo que la única manera de tomar el control real era permanecer impasible ante el caos que lo rodeaba. Cuando Capone cayó, la ciudad tuvo que reconstruir un imperio destrozado. La organización ya no era una máquina bien engrasada, sino una entidad fracturada con alianzas cambiantes y tensiones latentes. Los hombres que una vez fueron los lugartenientes de mayor confianza de Capone, Frank Nitti, Joe, el jefe, Aiello y otros, luchaban por mantener el control, pero la naturaleza misma de su lucha era reveladora. Todos participaban en un juego peligroso, un juego donde los egos chocaban y las rivalidades eran profundas. Y en medio de todo, Paul Ricca esperaba. Nitti, quien había sido el ejecutor y mano derecha de Capone, dio un paso al frente para asumir el liderazgo. Para quienes no pertenecían al grupo, podrían haber parecido una transición fluida, el siguiente paso lógico. Después de todo, Nitti era el número 2 de Capone. Era frío, calculador y leal hasta la médula, pero su fortaleza siempre había residido en su capacidad para imponer, intimidar y controlar las calles. No era un hombre de estrategia ni de visión a largo plazo, y eso era precisamente lo que la organización necesitaba tras la muerte de Capone. Necesitaba un nuevo tipo de líder, un estratega capaz de ver más allá de lo inmediato, de ver más allá del ruido de las calles y comprender las fuerzas silenciosas e invisibles que moldearían el futuro. Ricca ya estaba tomando medidas, moldeando el futuro de la organización sin que nadie se diera cuenta. Sabía que el liderazgo de Nitti sería efímero, pues en su ascenso se encontraba una debilidad innegable: la falta de visión. Nitti era incapaz de mantener unida a la fragmentada organización a largo plazo. Carecía de la destreza mental necesaria para sortear las complejidades de las alianzas, las rivalidades y la creciente presión de las fuerzas del orden. Era, a pesar de toda su lealtad, una reliquia de otra época, un ejecutor en un mundo que cambiaba rápidamente. Ricca, por otro lado, había pasado años cultivando una red de poderosos, aliándose discretamente con las figuras más influyentes del AMPA. Sus conexiones en Nueva York, con hombres como Charles Luckey, Luciano y Meyer Lansky, eran cada vez más valiosas. Estos eran los hombres que habían transformado el mundo criminal de una zona de guerra territorial caótica en un sindicato cohesionado y altamente organizado. Comprendían que el poder no provenía de la violencia, sino de la capacidad de controlar y consolidar recursos, de jugar el juego con un nivel de sofisticación que nadie más podía igualar. Mientras Nitti flaqueaba bajo la presión, la influencia de Ricca sobre el imperio criminal de Chicago comenzó a crecer exponencialmente. Había pasado años forjando alianzas y consolidando su poder, sin alzar la voz ni exigir un trono. Era un fantasma, una sombra, un hombre que movía las piezas sin que nadie supiera que él era quien ponía el tablero.
Y mientras el reinado de Nitti comenzaba a desintegrarse bajo el peso de sus propios fracasos, Rika aprovechó la oportunidad. Pero no se trataba solo de tomar el poder, sino de mantenerlo. Rika sabía que, una vez que se desencadenara el inevitable colapso de Nitti, tendría que actuar con precisión. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento parte de un plan mayor e invisible. Y así, mientras la estructura de poder de la organización se desmoronaba, Paul Rika hizo su jugada. Mediante tratos secretos, conversaciones secretas y la sutil manipulación de los personajes clave de la mafia, Rika emergió como el nuevo líder indiscutible de la organización de Chicago. Lo que siguió fue una transición fluida, casi invisible para todos, salvo para quienes sabían observar. Rika nunca había estado en los titulares ni en la escena pública. Su reinado se construyó en secreto, en silencio, y con un control que jamás se lograría mediante fuertes despliegues de fuerza. Su poder, aunque absoluto, era silencioso. No necesitaba anunciarlo. No necesitaba imponer su autoridad. Simplemente lo asumió. Y mientras lo hacía, la ciudad, el mundo criminal, incluso las autoridades, se preguntaban cómo había sucedido todo. El hombre que una vez fue un simple ejecutor, un estratega silencioso en segundo plano, se había convertido en la figura más poderosa de la ciudad. Pero este nuevo poder tuvo un precio. Por mucho que Rika prosperara en la sombra, sabía que no debía dar por sentado que el mundo permanecería en la oscuridad para siempre. Con el auge del Sindicato Nacional del Crimen, liderado por hombres como Luciano y Lansky, el equilibrio de poder dentro de la mafia había cambiado. Los días de los imperios independientes estaban llegando a su fin. El sindicato tenía planes para unir los intereses criminales del país, para crear una organización única y cohesionada que pudiera rivalizar incluso con las corporaciones más poderosas. Y aunque Rika tenía su propia influencia dentro de esa estructura, sabía que para mantener el control tendría que navegar con cuidado estas alianzas cambiantes. Uno de los factores clave que permitió a Rika ascender con tanta fluidez fue su capacidad para pensar a largo plazo. No le interesaba el poder temporal. Pensaba en el futuro, en asegurar un legado duradero. Y mientras colocaba silenciosamente las piezas de su imperio en su lugar, comenzó a prepararse para el momento inevitable en que su propia supervivencia se vería puesta a prueba. A pesar de todo su poder, a pesar de todos sus movimientos calculados, Paul Rika seguía siendo vulnerable. En un mundo donde la traición era moneda corriente en el hampa, siempre había alguien vigilando, esperando un momento de debilidad. Y con el paso de los años, el reinado de Rika se enfrentaría a desafíos no de enemigos en las calles, sino de enemigos internos. Hombres que creían que había llegado el momento de derrocar al hombre que había hecho que todo pareciera tan fácil. El verdadero precio del poder apenas comenzaba a hacerse evidente. Por cada avance que Rika ganaba, siempre se le escapaba a otro. Era un hombre que sabía navegar entre las sombras, pero incluso las sombras entrañaban sus propios peligros. Y el silencioso rey de Chicago comenzaba a comprender que el verdadero juego no consistía en controlar el imperio, sino en sobrevivir. La caída de Capone había dado origen a una nueva era en la historia criminal de Chicago, y Paul Rika, ahora en la cima, había sentado las bases para una nueva clase de guerra. No se libraría con armas, sino con lealtad, manipulación y una silenciosa determinación de sobrevivir. Las sombras eran ahora su dominio, y en ellas, fuerzas comenzaban a agitarse. Fuerzas que pronto revelarían el verdadero precio de su poder. Paul Rika era un hombre de genio silencioso,
una figura que se había convertido en la mano invisible que guiaba el destino del submundo de Chicago. Donde otros veían fuerza bruta, Rika veía precisión. Donde otros buscaban dominar con ostentación y espectáculo, él sabía que el verdadero poder residía en la sutileza. No necesitaba hacerse sentir con el rugido de un león. Dejaba su huella con el silencio de un depredador, acechando desde las sombras, observando, esperando y siempre calculando. En el mundo de la mafia, los hombres nacían para ascender, pero solo los más astutos, los más pacientes, podían mantenerse en la cima. Y a medida que Paul Rika se asentaba en el férreo liderazgo, su reinado no fue de triunfos sonoros, sino de control sereno, donde cada decisión era cuidadosamente medida y cada movimiento tenía el peso de décadas de reflexión tras él. Para 1933, la organización de Chicago se había reestructurado bajo la visión de Rika. El caos que dejó Capone se había calmado, no con una guerra de desgaste, sino mediante un magistral acto de consolidación silenciosa. Rika no llegó al poder mediante un derrocamiento violento, ni necesitó anunciar su ascenso. Su ascenso fue silencioso. Tan silencioso, de hecho, que muchos en el mundo criminal apenas notaron la transición hasta que fue demasiado tarde. No era el gángster descarado y ostentoso como Capone, ni el ejecutor temido públicamente como Nitti. Rika era algo mucho más peligroso. Un hombre que comprendió que el verdadero poder no se ejercía mediante el miedo, sino mediante la sutil manipulación de todos los elementos del imperio que comandaba. Pero un gran poder conlleva un gran riesgo. Si bien Rika había trabajado incansablemente para eliminar los conflictos públicos que antaño marcaban las operaciones de la organización, la naturaleza de su gobierno acabaría creando sus propias fisuras. En el mundo del crimen organizado, los cimientos de todo imperio se construyen sobre arenas movedizas. Las alianzas son frágiles, las lealtades se ponen a prueba, y el más mínimo paso en falso puede derrumbar toda la estructura. Y aunque Rika dominaba el arte de mantener el poder, sabía que en el submundo nadie estaba realmente a salvo. Cada movimiento, cada decisión, podía fortalecer su poder o desmantelarlo. El mundo exterior, el mundo de los agentes de la ley y los políticos, llevaba tiempo invadiendo el mundo criminal. El FBI, con su creciente influencia, había puesto la mira en las entrañas de la mafia. Las autoridades, que poco a poco iban cerrando el cerco a Capone y sus cómplices, centraban ahora su atención en el discreto capo que había resurgido de las cenizas del imperio caído. Pero Rika, siempre estratega, lo había previsto hacía tiempo. Mientras Capone había usado su descarado desafío para burlarse de las autoridades, Rika había optado por un camino diferente, el de la invisibilidad y la moderación calculada. Evitaba a la prensa, mantenía su vida personal alejada de los focos y se aseguraba de que todas sus acciones se mantuvieran en secreto. Aún así, ni siquiera las sombras podían mantenerlo a salvo para siempre. Con el paso de los años, la presión sobre la organización aumentó. El sindicato criminal, antes unificado, ahora enfrentaba dificultades crecientes, rivalidades, codicia y ambiciones que superaban lo que Rika jamás había imaginado. Y en los rincones más recónditos de su mundo, comenzaron a correr rumores. Algunos dentro de la organización comenzaron a cuestionar el tipo de liderazgo que representaba Paul Rika. Si bien muchos respetaban su autoridad, otros comenzaron a irritarse bajo el peso de su silencio. Querían un líder visible, que demostrara fuerza con acciones, no solo con palabras. Querían a alguien que dominara las calles, no solo que manejara el imperio a puerta cerrada. Frank Nitti, antaño un aliado de confianza, era un hombre de salud frágil y un ego aún más frágil.
Nunca se había sentido cómodo en la sombra, siempre con la necesidad de demostrar su valía. Y aunque Rika había aprovechado la visibilidad pública de Nitti, cada vez era más evidente que Nitti ya no era el hombre indicado para liderar una nueva generación de criminales. Era demasiado débil, demasiado controlado por su propia paranoia, y las grietas en su liderazgo empezaban a aparecer. Sin embargo, a pesar de sus vulnerabilidades, Nitti aún contaba con cierta lealtad de los soldados y matones que antaño habían servido a las órdenes de Capone. Rika siempre había comprendido el delicado equilibrio de poder. Sabía que aunque él controlaba el dinero, los verdaderos músculos de la organización, los hombres que controlaban las calles, los que respondían al miedo, eventualmente tendrían que verlo como algo más que una figura distante. Tendrían que verlo como la personificación de la fuerza. Era un juego peligroso, que requería un nivel de comprensión que pocos podían poseer. Y en este juego, Rika era un maestro. El primer desafío llegó en 1932, cuando el poder de Nitti comenzó a desmoronarse. El estrés de ser vigilado por los federales, sumado a su precaria salud, lo había dejado vulnerable a sus propios demonios. En medio de esto, cometió un error fatal. Perdió la confianza de sus aliados más cercanos. Por primera vez, aparecieron grietas en la fachada de la organización, y los rumores de descontento comenzaron a hacerse más fuertes. El reinado de Nitti, ya frágil, se desmoronaba. Había llegado el momento, y Rika sabía que era hora de actuar. Pero lo más extraordinario de Paul Rika no fue solo su capacidad para aprovechar el momento, sino cómo lo hizo. Su toma de posesión no fue un golpe sangriento. Fue la manipulación silenciosa de personas, de sistemas, de la lealtad misma. A medida que la posición de Nitti se volvía insostenible, Rika realizó una serie de movimientos calculados que asegurarían que él se convertiría en el único hombre en pie. Con cuidado, enfrentó a sus aliados, susurró a los indecisos y creó una transición de poder fluida. Cuando Nitti finalmente se derrumbó bajo el peso de sus propios fracasos, fue Rika quien mantuvo el control, tras haber navegado silenciosamente por las aguas más peligrosas de todas, la fragilidad de su propio imperio. Lo que siguió fue un cambio notable. Rika, el hombre que siempre se había mantenido al margen del ojo público, se convirtió en el verdadero rostro de la organización de Chicago, aunque en muchos sentidos seguía siendo solo una sombra del líder que fue. Su reinado estuvo marcado por una nueva era de estabilidad, construida no sobre el caos violento de la era de Capone, sino sobre una estructura disciplinada, casi corporativa. Rika había transformado la organización de un grupo de matones callejeros en una organización poderosa y cohesionada que trascendía las fronteras de la ciudad. Su influencia se extendió a todos los sectores, desde el juego, los sindicatos y los trabajadores, hasta el siempre rentable comercio de bebidas alcohólicas. Pero a medida que consolidaba su control, las exigencias del creciente imperio le pesaban considerablemente. La organización era ahora una máquina, pero las máquinas se rompen, y el mismo control que había asegurado el reinado de Rika comenzaba a erosionarse. A medida que aumentaba la presión y los federales se acercaban, las grietas en los cimientos del imperio criminal se hicieron visibles. Con el creciente escrutinio del FBI, era evidente que nadie podía permanecer intocable para siempre. El peso de su imperio crecía, y con él los enemigos que lo rodeaban, enemigos dentro y fuera de su organización. En 1943, una batalla legal se cernía sobre Rika. Durante mucho tiempo había logrado evadir el peso de la ley, usando sus conexiones e influencia para navegar por las aguas más peligrosas.
Pero se acercaba el momento en que la ley lo alcanzaría, cuando la maquinaria que había construido con tanto cuidado comenzaría a flaquear. Había sido el rey de las sombras, gobernando con sabiduría y sutileza. Pero al final, todo rey debe afrontar el amanecer de un nuevo día. Y para Rika, ese día se acercaba. El reinado de Rika había durado más de lo que nadie hubiera podido predecir, construido no sobre las fuertes proclamas de otros, sino sobre los cimientos de fuerzas invisibles. Una red de control silencioso que se extendía por el inframundo como una intrincada red. Pero a medida que el mundo a su alrededor cambiaba, el silencio comenzó a resonar con más fuerza. Y en ese silencio, Paul Rika comprendió una cosa: el poder, por muy cuidadosamente forjado que estuviera, jamás podría permanecer incólume para siempre. Al final, su mayor fortaleza, su habilidad para pasar desapercibido, para moverse entre las sombras sin ser detectado, sería su mayor perdición. Y a medida que los federales se acercaban y su imperio, antes impenetrable, comenzaba a mostrar sus primeros signos de desgaste, Paul Rika se daría cuenta de que incluso las sombras tenían sus límites. Había llegado el momento, el inevitable al que ni siquiera las mentes más brillantes del crimen podían escapar: el ajuste de cuentas. Paul Rika, el arquitecto silencioso que había pasado décadas construyendo un imperio sobre una base de sombras, se veía ahora obligado a enfrentarse a lo que siempre había evitado: la luz. La luz que exponía cada uno de sus movimientos, cada susurro, cada decisión. Pero incluso en su ocaso, mientras su imperio mostraba signos de desgaste, Rika no flaqueó. Sabía que este día llegaría, el día en que el mundo lo alcanzaría. Y aunque su reinado estaba ahora bajo asedio, su legado permanecería intacto al paso del tiempo. A lo largo de los años, Rika había sido un maestro del silencio, el rey invisible cuyo nombre solo se susurraba en los rincones más oscuros de la ciudad. Pero con el auge del escrutinio federal y con cada hilo de su red criminal desenredándose poco a poco, Paul Rika se encontró ante la misma verdad que tan cuidadosamente había ocultado tras capas de distracción y sigilo. Incluso las sombras acaban por desvanecerse. Su imperio, construido sobre la manipulación silenciosa de los hombres, había comenzado a desmoronarse, no por la fuerza, sino con el tiempo, por la lenta erosión del secretismo, el control cada vez más estricto de las fuerzas del orden y las fisuras internas que todo imperio enfrenta cuando crece demasiado, se vuelve demasiado ambicioso y se expone demasiado. Para la década de 1950, el mundo que rodeaba a Rika había cambiado drásticamente. La mafia, antaño una red de familias con escasas conexiones que luchaban por el control de las calles de la ciudad, se había convertido en una extensa estructura corporativa, con inversiones no solo en empresas ilegales, sino también en negocios legítimos. Ya no se trataba solo de vender alcohol o jugar en cuartos traseros. Se trataba de poder, influencia y capital a una escala nunca antes vista. El Sindicato Nacional del Crimen, antaño una alianza informal de gánsteres, se había transformado en una organización global. Y en este nuevo mundo, donde cada acción estaba meticulosamente calculada y cada movimiento tenía sus consecuencias, incluso el reinado silencioso de Paul Rika se estaba poniendo a prueba. Pero no fue solo la presión federal la que empezó a socavar su imperio, sino también la naturaleza cambiante de los hombres que lo rodeaban. El submundo ya no era como antes. Había pasado de ser un lugar de tradición y lealtad a uno de ambición, corrupción y avaricia. La nueva generación de criminales, como Sam Giancana y Tony Accardo, no se conformaba con vivir en la sombra como Rika. Querían más, querían visibilidad, querían ejercer el poder abiertamente
y ese ansia, ese deseo implacable de dominio, empezó a desgarrar los cimientos que Paul Ricca había construido. Era inevitable. La nueva generación acabaría surgiendo, y cuando lo hiciera, arrastraría consigo a la vieja guardia. Con el paso de los años, Ricca, aunque aún venerado, se vio cada vez más alejado del imperio que había forjado. Su rol había pasado de estratega activo e invisible a uno más ceremonial. Los hombres que antes lo respetaban, ahora lo veían como una reliquia de una época pasada. La mafia de hoy, al menos para ellos, ya no se basaba en la sutileza. Se trataba de juegos de poder, de tomar lo que se quería a la luz del día, no de esconderse en las sombras. Y para Paul Ricca, el rey de las sombras, esta fue la mayor traición. El punto de quiebre llegó en 1966. Tras décadas de un gobierno discreto, Paul Ricca fue finalmente derrocado del trono que con tanto esmero había construido. Su salud comenzaba a flaquear, y el peso de los años al mando de la organización criminal más poderosa del país lo agobiaba. Su mente, tan aguda como siempre, había empezado a perder fuerza, y lo mismo que lo había mantenido oculto, seguro e intocable, su capacidad de pasar desapercibido, era ahora lo que lo hacía irrelevante. Su imperio, construido no sobre la fuerza, sino sobre una red de alianzas y acuerdos discretos, comenzaba a desintegrarse bajo el peso de su propia complejidad. Giancana y Accardo, figuras emergentes del crimen organizado, comenzaron a tomar el control de las operaciones diarias de la organización. Su influencia crecía y Ricca, aunque seguía siendo el padrino silencioso de Chicago, empezaba a sentir el peso de la edad, de su control menguante. Los nuevos líderes de la organización eran más jóvenes, más ambiciosos y, sobre todo, dispuestos a asumir riesgos que Ricca había evitado durante mucho tiempo. Buscaban convertir a la organización en una potencia nacional, utilizando técnicas modernas y una violencia más abierta para obtener el control. El método de Ricca, de influencia calculada y discreta, parecía fuera de lugar en este nuevo mundo. En 1966, cuando Giancana asumió el mando de la mafia de Chicago, quedó claro que el reinado de Paul Ricca había terminado. Ya no era el rostro de la mafia, nunca lo había sido. Pero ahora, ni siquiera era la mano silenciosa tras el trono. La transición fue silenciosa, casi imperceptible, como si Ricca ya la hubiera permitido. Pero en ese silencio había una profunda tristeza. El mundo que había creado, el mundo donde el silencio hablaba más fuerte que las armas, lo estaba dejando atrás. En un último acto de discreción, Paul Ricca se apartó, desapareciendo lentamente en la oscuridad. Pero incluso mientras la nueva generación se alzaba para reclamar su parte del submundo, la sombra de Ricca persistía. Su legado, aunque no definido por grandes gestos ni exhibiciones públicas de poder, jamás sería olvidado. Fue el hombre que construyó el imperio, quien lo mantuvo unido cuando parecía imposible, y quien demostró al mundo que el verdadero poder no necesitaba ostentación. Se sentía silenciosamente en la oscuridad. Incluso en la era de la fuerza bruta y la guerra abierta, Paul Ricca siguió siendo un símbolo de una era olvidada, la era de las sombras. Su nombre se pronunciaba con reverencia, pero también en voz baja, porque hombres como él no estaban destinados a ser olvidados. En octubre de 1972, Paul Ricca falleció. Su muerte, al igual que su vida, fue un final discreto para un legado que había transformado el mundo criminal. La ciudad de Chicago había seguido adelante, al igual que los hombres que ahora la controlaban. Pero quienes lo conocieron siempre recordarán al hombre que nunca buscó la fama, sino que lo controlaba todo desde la sombra.
Con el paso de los años, y a medida que el mundo del crimen organizado seguía evolucionando, el nombre de Rika se mencionaba en voz baja. Su influencia aún se sentía, pero nunca se reconocía plenamente. La nueva generación de criminales, los hombres que ejercían el poder abiertamente, continuarían forjando sus imperios. Pero ninguno de ellos podría replicar el imperio que Paul Rika había construido. El imperio del silencio, de las sombras y de un rey que nunca necesitó una corona. Paul Rika vivió como un fantasma, pero dejó un legado que perseguiría al mundo criminal durante generaciones. Su legado no fue de enfrentamientos violentos ni espectáculos mediáticos, fue de autoridad silenciosa, brillantez estratégica y un recordatorio de que, en un mundo gobernado por un poder estridente y caótico, a veces las fuerzas más perdurables eran las que no hacían ruido. El suyo fue un legado de sombras, y esas sombras, por mucho que se desvanecieran, nunca desaparecerían.